Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Exhortaciones ministeriales. Ya entramos entonces al capítulo 6 de esta segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y la porción que nos toca hoy, que es desde el versículo 1 hasta el capítulo 7, versículo 3, nos va a dar exhortaciones a nosotros como hermanos de la iglesia. No son exhortaciones pastoral, a pesar de que sí vamos a recibir esas orientaciones, y nos van a hablar de algo fundamental en lo que nosotros estamos haciendo. La semana pasada hablábamos que éramos embajadores de Cristo, y en esta vamos a hablar sobre lo que es ser embajador de Cristo. Recuerde que hay tres imágenes de lo que somos los creyentes, y Corintios nos lo va a mostrar. 5, incluyendo el verso 20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Está hablando acerca de esa posición nuestra como embajadores. En la clase anterior nos afianzamos de lo que era ser embajadores de Cristo. En Efesios 6:20 dice: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Ya en este capítulo 6 entramos mirando algo. Dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Aquí está haciendo un énfasis en cuanto a que somos colaboradores de Dios. En Primera de Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Algo que también vamos a ver acá es en el verso 4. Dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Nos está colocando en esa posición de que somos ministros de Dios. Y en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5, ya venía hablando el apóstol de lo siguiente: que pues es Pablo, que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Cuál es el papel de nosotros como embajadores? Lo vimos la semana pasada, que nosotros vamos a las personas, le rogamos a la gente que se reconcilien con Dios. Es como colaboradores, nosotros tenemos que venir, exhortar, hablarle a la gente acerca de la reconciliación. Y la labor nuestra entonces se va a centrar en decirle a la gente la necesidad de ellos reconciliar sus vidas para con el Señor. Y es uno de los privilegios más grandes que podemos tener. Ni siquiera los ángeles tienen el privilegio de predicar el evangelio de la reconciliación o el evangelio a las criaturas. Ellos mensajeros de parte de Dios para ciertas obras, pero el mensaje del evangelio como tal está dado a nosotros. Cuando estamos pidiéndole a la gente que se reconcilie con Dios, es algo especial, porque estamos mostrando el efecto. El testimonio nuestro es el efecto de lo que Dios ha hecho. Entonces, cuando la gente ve que les hablamos de Dios y nos conocen, la gente sabe que Dios ha transformado y que esa obra no es solamente de labios, sino que Dios ha hecho algo especial. Entonces, nosotros lo hacemos en obediencia a Dios, pero también estamos dando un testimonio público al mundo de lo que puede hacer. Ahí podemos ver varias cosas que son necesarias en nosotros. La primera es que Dios nos llama a que seamos fructíferos. Y ya toda esa porción del capítulo 6 va a hablar que seamos fructíferos. Lo segundo que vamos a ver en esta noche es que seamos sinceros, que va del versículo 11 hasta el capítulo 7, versículo 2 y 3. Y también nos llama que seamos santos. Y vamos a tomar cada uno de estos ítems. Primero, la necesidad de ser fructíferos. No podemos recibir la gracia de Dios y ya. La gracia, el regalo de Dios, no lo vamos a recibir en vano. No, es necesario que esto que Dios ha entregado en nuestras manos tenga un efecto positivo. Voy a tomar el verso 1 que dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y cuando está diciendo en vano, nos quiere decir que no la podemos recibir y no tener resultados.
Si recibimos lo que Dios nos ha dado, tiene que haber resultados. Por ejemplo, una pareja que se va a casar en esta época tan posmoderna, uno le dice a las parejas nuevas, ¿y ustedes para qué se van a casar? A vivir chévere, para salir juntos. Ah, qué bien. ¿Y cuántos hijos van a tener? ¡Ah! Le colocan a uno una cruz de frente así como un anticristo. No. Ni se le ocurra. Pero el matrimonio tiene un propósito, de que haya un momento donde hayan hijos. Esa mujer va a sentirse frustrada, porque parte de lo que es sentirse mamá, es la maternidad, es todo el proceso de la vida. Es un matrimonio infructífero, en cierta forma, ¿cierto? Somos rescatados por el Señor, se nos coloca esta bendición en nuestras manos, pero a otros no les anunciamos la verdad del Evangelio. Esa gracia que Dios nos ha dado y esa posición de embajadores va a ser infructífera, porque, como le decíamos la semana pasada, va a ser evaluada la obra que cada uno hemos dado y no vamos a ser encontrados que estamos dando la medida que el Señor está esperando de cada uno. De la redención hacia nosotros tiene un propósito, y es que al recibirlo nosotros lo transmitamos a otros, que el mensaje sea llevado a otras personas, y eso demanda de nosotros fidelidad a la palabra que Dios ha colocado, al mandato que Dios nos ha dado, y eso que recibimos de Dios. Entonces, al ponerlo en práctica, no es en vano. Cuando estamos haciendo esto, no va a ser fácil, porque detrás vienen situaciones muy difíciles. El versículo 2 dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es la necesidad de que nosotros anunciemos a otros el mensaje. Del verso 3 al 10, voy a poner una variante, porque dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Volvemos al tema de la semana pasada como embajadores de Cristo, que necesitamos que nuestra vida sea de testimonio. El verso 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades y en angustia. Qué credenciales tan lindas. Estamos en una capacitación junto con mi esposa acerca de las características innatas que ha dado a nosotros. Y decían que cuando uno es presentado ante una entrevista y le preguntan, ¿usted qué perfil tiene? ¿Qué es usted? ¿Qué hace usted? Entonces la gente dice, ay no, yo trabajo en tal parte, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. No, eso no es lo que quieren escuchar en una entrevista de trabajo. Lo que quieren escuchar es, yo soy disciplinado, tengo estas habilidades, cumplo con esto, he aprendido a manejar esto y dentro de las labores puedo hacer esto, esto y aquello. Lo demás sobra. Y aquí nos da unas credenciales. Y no son muy agradables, porque dice que son ministros de Dios y las credenciales es, Dios nos ha dado mucha paciencia, Dios nos ha pasado por tribulaciones, Dios nos ha llevado a tener necesidades y angustias. ¿A cuántos ya Dios les dio las credenciales? Bueno, como no levantan la mano, les quiero dar una buena noticia, a ustedes Dios les va a dar esas credenciales, ya casi les llegan. Entonces vienen pruebas, vienen tribulaciones, vienen necesidades y vienen angustias a su vida para que sea capacitado por Dios para ser embajador de Cristo. ¿A cuántos les gustaría ser embajador de Cristo? Entendiendo. Es más, mire que el 5 dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, como armas de justicia a diestra y a siniestra. Todas esas situaciones adversas fueron combatidas con estas otras herramientas que Dios nos ha dado. Entonces ya el 8 dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, a muchos como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nos está diciendo, todo es adverso, pero nosotros tenemos la mirada levantada en Dios. Todo en contra. Y por eso le digo, muchas cosas van a venir hoy contrarias. Yo me pregunto a aquellos creyentes que cuando les llega cualquier medio zarandeadita y ya se quieren morir. Y están esperando que alguien venga y los recoja y les ayude. Y les digas que ustedes son muy valiosos. Es que los necesitamos. Y algunos dirán, hasta Dios me habrá abandonado. Dios es misericordioso. Pero lastimosamente ya no somos niños. A medida que maduramos en el Señor, las pruebas nos van a formar, nos van a ayudar. Y si no pasamos, entonces
vuelven a repetir la lección con nosotros, nos dan un tiempito de espera, de respiración, hasta que aprendamos la lección. El proceso que va a dar frutos. Esos frutos no llegan de la noche a la mañana. Hay todo un proceso de vida para que vengan frutos. Alguien puede decir, ay, no. Me recuerdo, ya habíamos pasado muchos años con mi esposa en el ministerio, que ustedes han escuchado las situaciones, los problemas, las dificultades, las hambres, las necesidades, las persecuciones. Por la misericordia de Dios estábamos predicando en una iglesia y cuando nos bajamos del altar, la persona que me miraba no conocía el pasado que habíamos tenido, sino el momento presente. Y él decía, tan de buenas usted, Dios como lo está usando y prácticamente usted se la ganó de ojo. Y entonces yo me reía y decía, si este hombre supiera todas las dificultades que han pasado, pero eso es normal, pues, eso a todos nos ha de pasar, eso tiene todo un proceso de vida. ¿Lo cree usted? Uno va al capítulo 8, el versículo 20, dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundantemente que administramos, este regalo que Dios nos ha dado, que administramos. Cuando estamos haciendo cosas, tienen más valor que las mismas palabras. Hay una frase secular que dice que tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Las palabras deben ser el complemento de lo que hemos vivido. Si las palabras no son el complemento de lo que hemos vivido, entonces lo que estamos haciendo en la obra del Señor es infructuoso. Hay algo que nosotros tenemos que mirar en ese versículo 3 de 2 Corintios 6. Y lo podríamos mirar en la primera parte que dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Y ahí lo que está hablando es del testimonio personal y en el caso de quien está hablando, que es el apóstol Pablo, no damos ocasión de tropiezo. Y él viene hablando de que nadie tiene que decir de la actitud que él ha tenido. Porque vemos en el apóstol Pablo un ministerio entregado, un ministerio abnegado. Usted va a mirar de los versículos 4 al 10, que fue donde empezamos a hablar de todas estas tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, etcétera y etcétera. Y esta es una lista que él está colocando de todas esas circunstancias que rodearon su vida, pero no fueron ocasión para él salir corriendo, no fueron ocasión para él abandonar la fe. Yo no sé si nosotros hoy, si pasásemos por las situaciones que pasó Pablo, todavía seguiríamos en la iglesia. En la época en que conocí al Señor, por allá en los 80, conocí hermanos que salíamos a evangelizar y nos tiraban una puerta en la nariz, nos insultaban, como les conté en alguna ocasión, nos echaban de una vasenilla agüita amarilla, era horrible. Y algunas personas decían, no vuelvo a hacerlo porque evangelizar es muy duro. Hoy en día los hermanos dicen que evangelizar es muy duro porque la gente dice, yo soy de otra religión, no me hable. Están protestando, ay no, yo no creo en ustedes. Ay no, tan duro. ¿Qué tal que les hubiera tocado la época, ni siquiera la nuestra, la de Pablo? Cárceles, persecuciones, azotes. Mire la gente que se descarga. ¿Usted por qué no volvió a la iglesia? Porque a mí nunca me ponen a orar. ¿Usted por qué no vale? Ah, que no me saludaron. Usted no, porque es que antes me daban mercaditos y ya no me dan. Hoy entró un pastor y miró la canasta de amor y dijo, yo daba hasta que una gente ya se apoderaron. El día que les dijimos no más, no volvieron a la iglesia. ¿Verdad? Es un peligro porque hay gente que cuando ve que siempre les ayudan y el día que no les ayude, entonces ya se enojan. Es que los motiva al servicio. Si por alguna razón alguien que sirve aquí en la iglesia al Señor no pudiera servir más y le tocase sentarse en la banca y que otro ocupe su lugar, ¿usted cree que esa persona seguiría en la iglesia? Yo he visto músicos que son pianistas, es el director de la orquesta y lo sientan y se van. Y otro pastor lo recibe. Nos tocó una situación de un grupo de músicos y todos andaban mal, andaban descarriados y el pastor se dio cuenta de cosas que estaban pasando después del servicio. Era un grupo como de 6 y los 6 estaban descarriados. Y entonces el pastor dijo, hágame el favor y se me sientan. Y sentó a los 6. Y otro pastor que estaba como a 5 o 6 cuadras, los llamó, les ofreció dinero. Qué confrontación para la iglesia. Pero mi pregunta es, ¿y a ellos qué los motivaba? Ellos no sintieron arrepentimiento en ningún momento. Ellos no sintieron carga de estarle fallando a Dios. Era gente que no tenía principios. Era gente que no venían con ese propósito de ser. Gracias al Señor por los que estamos siendo moldeados. Porque pasamos por pruebas y dificultades y seguimos ahí. En la banca, en el púlpito, donde sea, pero Dios nos tiene ahí. Habla de 3 cosas, ¿no? Tribulaciones, necesidades y angustia. También vemos otro.
que son azotes, cárceles y tumultos. Y habla de trabajos, desvelos y ayunos, pero no ayunos voluntarios. Ayunos es que tocaba. No había más, se declaraba. Entonces, no fueron obstáculos para que él pudiera servir al Señor como lo tenía que hacer. Y son dificultades necesarias para dejar que Dios trate con nuestras vidas. Nadie hoy está sirviéndole a Dios y puede decir que nunca pasó por todas estas dificultades. Todos los que le servimos a Dios hemos tenido estas circunstancias que han llegado. ¿Para qué? Para que estas necesidades le dieran pie a Dios a darnos esas herramientas que Él está hablando ahí, necesarias en el servicio de la labor que Dios nos ha encomendado. Es la ofensiva a las dificultades que tenemos, que recuerde que las armas nuestras no son carnales. Dice que las armas de esta milicia no son carnales. Capítulo 8 dice, por honra y por deshonra, por fama y por buena fama, como engañados, pero veraces. Aquí estamos hablando de todas esas contras que Dios está colocando a lo que normalmente la gente está viviendo. Cuando llevamos el ministerio de esta manera, hemos visto a Dios como su. Por eso, en el servicio a Dios es necesario que nosotros estemos en algún momento solos. Si no hemos pasado necesidades, Dios va a crear la situación donde nosotros vamos a pasar la necesidad. Las puertas se tienen que cerrar. Yo he conocido ministros que han comenzado ministerios y todo el apoyo les llega en dólares. Pero suceden situaciones allá en los Estados Unidos que hacen que a estos ministros no les manden nada, para que ellos vean la necesidad de depender de Dios. Usted va a tener un momento donde Dios lo va a probar. La fe como en oro, dice la Sagrada Escritura, que tiene que ser probada. Y estas situaciones que llegan son normales que le lleguen a cualquier persona que le sirve a Dios. Podríamos decir que son cualidades presentes alrededor de nuestra formación en el servicio a Dios. En el capítulo 2, versículo 12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Hay momentos donde el conocimiento humano no nos sirve. Hay momentos donde la sabiduría humana no nos sirve. Hay momentos donde tenemos que aprender de la sabiduría que Dios coloca hacia nosotros. Y en el 2.17, no somos como muchos que median falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La necesidad de identificarnos con el mensaje del Señor Jesucristo. Volvamos a ese capítulo 6, versos 11 y 12. Está hablando acerca de la necesidad de ser separados y de ser limpios. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Debería funcionar al contrario, porque después de todas esas dificultades que Pablo tuvo con los corintios, debería estar a distancia con ellos, por ver el egoísmo de los hermanos hacia él. Pero vemos en Pablo algo diferente. ¿Qué vemos en Pablo? Un libro abierto, un corazón sincero. Hay momentos difíciles en la vida del servicio. Es como ser padres. Ser padre no es fácil. Bueno, cuando los niños están pequeños, de una u otra manera uno los maneja. Estamos en eso. Y cuando no quieren obedecer, ¿qué hacía uno? Les daba vara, dice la hermana. Los amenazaba. ¿Ahora qué? Después de ser adolescente. Ya ellos son los que quieren mandar, ya ellos son los que quieren alzar la voz, ya son más altos que uno. De una u otra manera, uno les sigue amando. Cuando eran pequeños, uno les daba el huetazo y decía, mi hijo, me dolió más que a usted. Y daba el ejemplo, uy, sí, cómo no. Pero cuando son adultos, hay que dejar que los golpes de la vida los traten. Y no es fácil, porque los golpes de la vida van desde que nos toque cerrar el corazón. Los golpes de la vida van desde que de pronto les tengamos que cerrar la puerta, que los dejemos caminar, estrellarse, y no es fácil. Yo he visto hogares destruidos por un hijo, porque papá o mamá quiere defender a su hijo. Hay que dejar que la vida corra. Una diferencia por un hijo puede dañar un hogar. En la predicación es igual. El corazón de Pablo tenía que estar dispuesto a no destruir su relación con Dios, su relación en el ministerio. Es más, su relación con otros que lo estaban comparando, lo compararon con Cefas, lo compararon con Apolo. No, cada uno tiene su labor. La de Pablo tenía que cumplirla de esa manera.
Entonces él tenía un corazón para con ellos, abierto, les amaba, pero tenía que darles varilla, como dice la hermana allí, varilla en el momento que había que darles, porque Dios lo tenía ahí para orientarlos a ellos. Que en el versículo 13 dice, pues para corresponder del mismo modo, cuando está hablando de que ese corazón es abierto hacia ellos, que no es estrecho, y dice, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Y les dice, ojo, no se unan en yugo desigual con el incrédulo. Bueno, y empieza a hablar todas esas posiciones. Tremendo. No siempre ser honesto ayuda. Y la gente dice, no diga toda la verdad, diga parte. Usted no nota que hoy en día la gente viva bien o mal, el que quiere agradarle al mundo, y siendo creyente, la gente es viendo mal. ¿Y a usted qué le parece? Ah, no, usted verá. Esa es su vida. Pero cuando uno ama a Dios y puede intervenir, uno dice, eso está mal. Ay, pero es que, imagínese, le va a decir eso al patrón. Le va a decir eso a... Eso está mal. Le va a decir eso al hijo que es el que lleva el mercado a la casa. Eso está mal. La actitud no corresponde a la fe. No corresponde. Y Pablo le habló a los corintios. Y dijo, y les hablo como a hijos. Con ese corazón amplio, pero no es fácil. En el capítulo 7, el verso 3 dice, no lo digo para condenaros, pues ya os he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Uy, hermano. Y ese capítulo 7 va a dejar Pablo abrir su corazón a estos hermanos de Corinto. Mire que la preocupación no era él. Él se entregó tanto a los corintios que la preocupación principal eran ellos. Algunos pensaban que no los amaban, porque cuando uno como padre disciplina, los hijos son los que piensan que no. Es que no me quieren. Cuando un hijo le dice a uno que uno no los quiere, cuando uno no le alcahuetea. Esa es la forma de manipular. Cuando el padre tranca al hijo, no me quiere. A mí me quiere es cuando me da todo lo que yo pido. Pero al padre le toca trancarlo. Y el apóstol está diciendo, es que ahí es cuando yo los amo. Y es que es un principio bíblico, ¿no? El padre que ama a su hijo lo disciplina y azota al que recibe con hijo. Y entonces el apóstol Pablo en el capítulo 2, en el verso 4 dice, porque por las muchas tribulaciones y angustias de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Les diga rote, pasé situaciones, pero a ustedes también les hablo duro para que sepan cuánto les amo. Entonces ahí sí como el niño que le dan los correazos y se soba la caderita, sí. ¿Me dolió más que a usted, mi hijo? Sí, ¿cómo no? ¿Qué es lo que le está diciendo? Esa actitud que nosotros debemos de asumir como creyentes frente a que Dios nos ha dado. Si usted mira el versículo 12, dice, no estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. ¿Cuál fue la actitud de los corintios hacia Pablo? Estaban estrechos para con Pablo. Él tan especial con él. Hermano, es que así son los hijos. Usted les da de todo. Un ejemplo, cuando ya tienen edad de trabajar, ellos trabajan. ¿Usted cree que los hijos van a dejar esa parte del salario que usted dejaba cuando usted los tenía? ¿Usted cuánto daba para sus hijos de su salario? Y entonces sus hijos cuando están trabajando van a dejar todo lo del salario de ellos para usted. Algunos si usted no los aprieta no dan nada. Si usted pase las necesidades y todavía esté pagando los préstamos que hizo para la universidad o el estudio de ellos. Eso nos va a pasar a nosotros predicando el evangelio. Pero eso no nos puede doler. Es que yo hice, es que yo di, es que yo colaboré, es que... Mano, ¿será que nosotros podemos decirle a un hijo, vea, es que yo le di la ropa a usted toda la vida? ¿Será que uno puede mandar a los hijos por la ropa que uno les dio toda la vida y que ya no lo apoyan a uno? No, hermano. Y si la ley fuera así, de eso no sale en uno como papá. Qué triste, porque ellos tuvieron una actitud de incredulidad frente a Pablo. Usted no ha hecho nada por mí. Toda la vida alimentando a los hijos, toda la vida dándoles colegio, toda la vida dándoles hogar, toda la vida dándoles comida. Y quién sabe cuántos padres, a la hora de la verdad, yo no tengo nada que agradecerle a usted. Toda la vida. ¿Cuándo será que me voy de la casa? Me gusta una frase por allá de las redes sociales que dice, no quieres vivir con tus padres, estás harto de tus padres, ya no más. Vaya de la casa, pague arriendo, pague servicios, pague comida, viva libre, viva la libertad de vivir solo. Que uno dice, un salario para pagar todas esas cosas, muy difícil. Por eso a veces se nos arruchan en la casa y no quieren salir porque les tocaría hacer lo que uno hace. Dejar de tener ciertas cosas para poderles mantener a ellos lo necesario. La posición que Dios nos coloca es servir sin esperar recibir a cambio, como un padre. Y es la posición que Pablo asume ante ellos
siendo duro, hablándoles duro, con amor, porque era el papá espiritual, ¿cierto? Hablo como a hijos, pero la Biblia nos llama ¿a qué? A ser santos. Y santidad tiene que ver con apartarnos. Ya en el capítulo 6, verso 14 hasta el 7.1, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque que un compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y que comunión la luz con las tinieblas, y que concordancia Cristo con Belial, o que parte el creyente con el incrédulo, y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A qué nos llama Dios? A separarnos del mundo. ¿Qué tal que alguien quisiera servirle a Dios amando el mundo? Con su corazón en las cosas del mundo, sirviéndole también al mundo. Porque hay creyentes que pretenden servir a Dios y estar en comunión con el mundo. El pecado los alcanza. El mal los alcanza. No hay posibilidad de que hayan en nosotros un corazón mundano. Que querramos servir en la iglesia al Señor y en la calle al mundo. Uno ve creyentes que supuestamente en las iglesias donde están, prestan un servicio a Dios. Pero uno los ve más en el mundo que en la iglesia. Aquí Pablo les da a ellos unas exhortaciones muy fuertes. Va a arrancar hablando de un principio fundamental, fue el que acabamos de mirar entre el versículo 14 hasta el 18. Bien, a veces nosotros este texto bíblico que está ahí presentado, de no unirnos en yugo desigual, lo hablamos acerca del matrimonio, que cuando dos están unidos, están llevando el mismo yugo, ¿cierto? Pero no es la interpretación correcta del texto que estamos viendo. Entonces cuando le dicen, no os unáis en yugo desigual con el incrédulo, no está hablando directamente, porque no está hablando de los litigios del matrimonio. La ilustración en otra parte nos va a hablar acerca de la relación entre maestro y discípulo. Y mire lo que el Señor Jesús la está usando en Mateo capítulo 11, verso 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces es aprender a aceptar la doctrina de Cristo. Y cuando nosotros nos unimos en yugo desigual, es que estamos compartiendo los principios de Dios con principios que no agradan a Dios, que no son de bendición, y es lo que Pablo tiene en mente en ese momento, que es el concepto que la gente que no tiene a Dios lleva, y que era necesario que ellos se apartaran de esas cosas y se uniera en un yugo que debería ser el conocimiento y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que fuéramos uno con Jesús para que en nosotros viviera entonces el espíritu del Evangelio. Cuando le preguntan a Jesús, por allá en el capítulo 11 de ese mismo Mateo, si él era el que ellos habrían de esperar, él les dice, id y haced saber a Juan las cosas que oyeron y vieron. Y cuando ya el Señor cumple el propósito en Juan, los discípulos de Juan se vuelven discípulos de Cristo, porque no podían unirse en el yugo desigual. El yugo igual al de ellos era la doctrina del Señor Jesucristo, el principio de la palabra de Dios. Entonces los corintios, lo que le está diciendo Pablo, no es que no se casen con incrédulos, aunque es un principio bíblico, sino que no adopten la doctrina de los falsos maestros. ¿Qué tiene de malo uno ir a muchas iglesias? Todo. Porque a todo lugar donde usted vaya, le van a enseñar cosas, vea, como esto que acabamos de ver. No, el principio bíblico. Entonces, si yo escucho de todas partes y no tengo todavía el discernimiento de la palabra, voy a terminar con muchas cosas que no son ciertas. Entonces, no debemos mantener esa relación de escuchar a los que no debemos de escuchar. Amén. Dice que no podemos unirnos en yugo desigual porque no hay comunión entre Cristo y Belial, el creyente y el incrédulo. Tremendo esto, ¿no? Y ya el 16 decía, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Está hablando de un pueblo con principios separados para Dios que no podemos mezclar con principios que no son de Dios.
Ahora, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que somos. Aquí no hay agentes secretos de Jesucristo. La gente ha de ver la fe que tenemos nosotros. Y Pablo, a través del texto, va a utilizar 3 imágenes de lo que somos nosotros en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Versículo 16 dice que somos templos de Dios. 2, que somos pueblo de Dios, también en el verso 16. Y el 18 dice que somos hijos de Dios. Entonces tenemos que salir de eso y no tocar nada de lo que es el paganismo. Y mire que en el 7.1 dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad. O sea, separándonos cada vez más en el respeto a Dios. Claro, ahí dice, en el temor de Dios. Entonces dice, que nos separemos, que nos limpiemos. Cada día que usted escucha la palabra, se limpia más. Porque la palabra va a hacer ese efecto de cambio, de transformación. Y como somos hijos de Dios, nos limpiamos de toda contaminación. ¿Y qué tenemos que limpiar? La carne y el espíritu. Entonces tenemos que separarlo. ¿Para qué se separa? Mire que usted escucha hablar en la Biblia la forma como se leuda el pan. ¿Para qué se leuda el pan? Para que esponje. Entonces la levadura lo esponja. ¿Pero qué es la levadura? Es un hongo que contamina la masa. Y al contaminarla, la expande. Y cuando el Señor a ellos no les permite hacer eso, es una señal de contaminación, no contaminen. Es más, la cena es pan sin levadura, que podría representar que la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, es una iglesia no leudada, es una iglesia no contaminada, es una iglesia separada. Dice, no toquéis lo inmundo. ¿Sabe cuánta levadura se necesita para contaminar una masa grande, unos 5 kilos de masa de pan? Gramitos, una cosita de nada, dejándolo de un día para otro. Un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que ser separados para que no seamos leudados o no seamos contaminados. Entonces somos separados de contaminación y separados para el Señor. Y si seguimos las instrucciones y nos alejamos de toda contaminación, de prácticas mundanas, de las inmundicias, de las contaminaciones, hay una separación. Esa separación él la describe como santidad. Entonces nosotros al separarnos del mundo somos más santos para Dios. Entre más del mundo tengamos, menos santos seremos. ¿Y yo qué puedo esperar de una persona descarriada? Pues la Biblia dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cielo. Por ejemplo, si una mujer fue parrandera, alcohólica, le gustaba andar con hombres para arriba y para abajo, consumía marihuana, que es lo que hoy se ve. Suena muy brusco, pero es parte. Y esa mujer deja de leer la Biblia, deja de congregarse, deja de buscar de Dios. ¿En dónde puede terminar? Dice que el postrer estado es peor que el primero. Terrible. Entonces un cristiano tan santo puede caer tan bajo. ¿Qué se necesita para que caiga bajo un cristiano? Que no tenga el Señor. Por eso no es extraño que alguien que alguna vez caminó con nosotros, mañana lo veamos por ahí atravesado. Los niños que se criaron en la iglesia. Vemos, ay, no, es que ese muchacho es cristiano. Sí, y su relación con Dios, ¿cómo fue? No, ese iba a la iglesia a jugar, a molestar. Los domingos jugaba, la lleva escondidijo afuera de la iglesia. Ay, el niño era tan cristiano. No, se nota. No era un niño. Aceptó al Señor en su corazón, pero véalo ya cómo está. Aprendió a tocar batería y está en un grupo de punqueros. Y debe tirar algo raro porque mírele esos ojos que son como sapo estripado. El niño nunca fue. La naturaleza humana se va a reflejar en él. ¿Qué va a buscar? El mundo. Ahora que nuestros niños cuando crezcan, si no tienen separación, si ellos no son santos, o sea, no están separados para Dios, ¿cierto? El término bíblico. ¿Dónde más van a terminar? Como termina la gente que no tiene al Señor. El ministerio eficaz es algo que va a ser el resultado de una vida consagrada a Dios, guardada para el Señor. Se va a dar en una vida que tiene un deseo de vivir para Dios. Lo he hablado muchas veces con el pastor de la iglesia. Una pareja nueva que está aquí en la iglesia me preguntó, pastor, ¿aquí cuándo usted entrega ministerios? Y yo dije, nunca doy ministerio en la iglesia. ¿Usted no da ministerios? Yo no doy ministerios. Porque hay iglesias donde vengan los que quieren ser profetas, vengan los que quieren, y lo hacen. Y hacen cultos de imposición de manos, de ministerio, y no hay que... No, pastor, usted no da ministerio, entonces ¿cómo? No, yo no doy ministerios.
Yo reconozco la gente que le sirve a Dios. En la medida que la gente va caminando, se van consagrando a Dios. Los que pretenden servirle a Dios y andan en la carne, su pecado les alcanzará. Ay, pero esa muchacha cantaba como los ángeles. Para cantar como los ángeles debía ser otro, y no le gustaba orar. O tocaba el violín, como, ay, no, ese violín, como si uno estuviera en el cielo. Pues yo no sé si en el cielo hay violines, a lo mejor sí. Nadie me ha contado si allá tocan violín. La Biblia no dice que tocan violín allá, pero a lo mejor la garantía está en que ella viva para Dios, que sea separada del mundo. Eso es la madurez cristiana. Entonces, cuando alguien madura, es alguien que aprendió a cantar, como decía el corito de eso, ¿cierto? Yo canto en la lucha, yo canto en la prueba, yo canto en el dolor, aunque Satanás no quiera. Si las luchas la sacan del servicio a Dios, esa persona era falsa. Por allá hay una predicación, creo que era de Jimmy Swaggart, que decía, vida falsa, culto falso. Y eso se sabe en la prueba. Porque si verdaderamente nosotros amamos a Dios, por ejemplo, si yo tuviera hoy o mañana alguna circunstancia que me impidiera estar al frente de una iglesia en el servicio, ¿cómo se sabría si tengo un corazón que le sirve a Dios? Porque a pesar de no ostentar el cargo o el título o lo que yo tuviera, estaría dispuesto a estar en una banca con tal de conservar la salvación. Eso es. Entonces, ay, no, ese fue un pastor. ¿Y qué? No, ese ya ni va a la iglesia. No va a la iglesia. No he escuchado, ay, ese fue pastor, ¿y qué? Y los domingos se va para Confama. Y los domingos, y a la gente le decía que estuviera los domingos en el culto. Ese hombre era falso, era una profesión, era un trabajo. Porque si está eso, le van a picar los pies para irse para una iglesia. En 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y si observa el 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. Y entonces ya empieza a hablar de fornicación, pero si usted mira todo el proceso, está hablando de la vida como un modelo de cada creyente. ¿Cuál es el modelo? La búsqueda de Dios sin que nadie me force. Hablaba con unos creyentes muy nuevos, pero algo que me dijeron me demostró que aman a Dios. Porque lo primero que me dijeron es, a nosotros a veces nos gusta irnos para pueblo y a veces nos vamos un fin de semana para un pueblo. Pero ¿sabe qué hacemos, pastor? Lo primero, nos madrugamos para ese pueblo para estar por ahí a las 8 o 9 de la mañana, están bien madrugados. Ah, qué bueno. ¿Y qué es lo que primero que hacen? Llegar a ese pueblo un domingo y buscar la escuela dominical y después pasamos bueno en el pueblo. Después de que me dijeron eso, esta gente sí, porque ven la necesidad de congregarse en un domingo. ¿Se acuerda cuando uno no era ni creyente? ¿Qué era lo primero que uno hacía cuando llegaba a un pueblo? Eso era religiosidad. ¿Hoy qué nos motiva? Porque esa es la exhortación que la palabra de Dios nos ha hecho en este día, ¿cierto? Son exhortaciones a los que queremos servir a Dios, y no estamos hablando solo de la obra pastoral, sino en la iglesia. Si usted es maestro de escuela dominical y ese domingo no le toca enseñar, ¿tiene usted ese deseo de ser, a mí no me toca enseñar el domingo, me voy a pasear? O está en su corazón el, no, yo no tengo que enseñar, que bueno, me voy a sentar porque voy a recibir. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.